A ver, cuidado. Soberanistas frente a globalistas. Luis Vicente Muñoz, LV Muñoz. Arancel del 25% para Luis Vicente Muñoz. Pedro Sánchez. Arancel del 85% para Pedro Sánchez. Antonio Sáez del Castillo. ¿Qué arancel le ponemos a Antonio Sáez del Castillo? Sáez Castillo. Venga, 0%. Y Alberto Iturralde, ¿qué arancel le ponemos al profesor Iturralde? ¿Le ponemos arancel o no le ponemos arancel al profesor Iturralde? Alberto Iturralde, profesor, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, por unanimidad, que hable el público que nos sigue en la clase magistral. ¿Qué arancel te ponemos? A mí no me importa que me pongáis el 100%. Te ponemos el 100% para Alberto Iturralde, que lo puede asumir en su coste y en su cadena de suministro. Alberto Iturralde, profesor, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz de estar con vosotros, un viernes más. Muy feliz. Además, es una semana apasionante para los mercados. Yo creo que he cometido un error esta mañana y es que como he visto que todos los medios generalistas abrían con mercados financieros, dije, blanco y en botella, que esto se ha repetido en muchas ocasiones. Lo de que los medios generalistas nos digan lo que cae la bolsa cuando a los medios generalistas les importa un pimiento la bolsa de manera general, ¿no? Incluso hay una tendencia a criticar lo que pasa en los mercados financieros. Lo que pasa es que hoy me encuentro con que los mercados siguen cayendo, Alberto. Claro, porque cometemos siempre un error. Y es a valorar nosotros nuestra estimación de lo que es un suelo por criterios subjetivos. Entonces, ayer cuando me tocaba hablar de mercados, yo explicaba, hay que tener paciencia y dejar que el mercado continúe cayendo si quiere. ¿Por qué? Porque para comprar, es decir, para entrar compradores porque ha habido un pánico y todo el mundo ha vendido y a partir de entonces al mercado le toque subir, siempre hay tiempo. Lo que tenemos que hacer es renunciar a comprar en mínimos. El problema que hay es que el especulador quiere comprar en mínimos. Claro, eso en teoría es algo muy deseable para todo el mundo, pero querer comprar en mínimos te puede exponer a hacer una compra precipitada y que el mercado continúe cayendo contigo dentro. No sé si era Keynes, alguna vez nos lo habéis dicho en comentarios, que decía aquello de que el mercado se puede mantener racional mucho más tiempo del que tú te puedes mantener solvente. Entonces, claro, oímos hablar de pánicos y no nos damos cuenta de que no hay pánico. Lo explico. Cuando hemos tenido subidas muy continuadas durante 2 años, es fácil que enseguida la urticaria salte porque hemos tenido una caída mínima. Cuando llevas 26 años viendo caídas y subidas, sabes que normalmente se necesita que toda esa muchachada de inversores que han entrado todos en tropel durante los últimos meses, realmente vea lo que son caídas. Y claro, cuando ven un poquito de caída, les entra el miedo, pero no venden. Ese es el problema. Hoy la frase era, teníamos que haber vendido. No. Veremos el suelo cuando digas, no, claro que teníamos que haber vendido. Pero además, vendemos porque esto va a seguir cayendo mucho más. Y ese momento todavía no ha llegado. Claro, fíjate que una de las noticias esta semana era cómo ha entrado dinero en fondos en España, en fondos de inversión, como no se recordaba en no sé cuántos años o en la última década, ¿no? Y ha cogido a todo el mundo ahí dentro, porque hoy estamos viendo, aunque haya mayor exposición a la bolsa española, hoy estamos viendo cómo siguen cayendo los bancos en el caso español, porque la gran caída es la de Wall Street, ¿no? En relación a lo que hemos vivido en el mercado español. Pero es que está cogiendo todo el mundo dentro y ya me imagino yo a los asesores y a los gestores diciendo calma, tranquilos. Fíjate, hace cosa de unos meses, cuando hablábamos de esta situación, explicábamos, ahora todas las personas que estaban haciendo colas para comprar letras del Tesoro hace 2 años, están haciendo colas para abrir cuentas de bolsa, entrar en fondos de inversión, es decir, todo lo que es renta variable. Eso hace necesario para el sistema, para la bolsa, una limpia. Una limpia. ¿Que sea un gran cambio de tendencia? No, porque no hemos tenido un gran momento de reparto global. Pero sí una limpia. Teníamos elecciones en Alemania en febrero, con lo cual lo lógico es la limpia. La suerte que hemos tenido, que es muy poco habitual, es que en esa limpia aparecía un sector en el que se podía estar comprado, como era el eléctrico. Pero claro, hay que cambiar ya. La banca estaba fenomenal, pero ya lo normal es que todo el mundo haya entrado en banca. Así como también es normal que todo el mundo se hubiera olvidado de las eléctricas. Por eso las eléctricas han subido y la banca no. Entonces,
yo lo siento mucho por quienes hablan de pánicos. Quizás hoy se produzca. Vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, aquí lo que pasaba es que estábamos hasta las trancas. Después del primer trimestre en Europa estábamos hasta las trancas. Claro. O sea, dices que estábamos todos comprados. Claro, digo que estábamos hasta las trancas. El minorista, os estoy hablando también del partícipe minorista, ¿no? Tú recuerdas que yo un día te conté, joder, ha llamado alguien al consultorio que estaba en fondos monetarios preguntándonos si invertía en bancos. Estábamos por el mes de febrero, Alberto, y lo comentábamos aquí. Y era, qué peligro, que no eres el perfil. O sea, si tu perfil es monetario, es que ese es tu perfil. Bueno, y las retahílas de análisis que, en contraargumentación de lo que yo decía, hemos visto en todos los vídeos. Iturralde, pero ¿cómo que la banca no va a seguir subiendo? La banca, el caso del Santander, lo explicábamos, tenía un objetivo, 6,50, 6,60. Entonces, a partir de ahí hay que tener mucho cuidado porque todo el mundo está comprando banca. Y justo cuando la banca parece querer dejar de subir, aparece el sector eléctrico. Te puedes subir al sector eléctrico, pero no puedes entrar en banca, porque es que lo estás haciendo rematadamente mal. Primero, estás cambiando de renta fija a renta variable, cuando la renta variable ya ha subido un 90%. Y encima te vas a ir al sector que ya más todo el mundo ha visto que ha subido. Es decir, peor no lo puedes estar haciendo. Entonces, claro, ahí está. De todas formas, a ver, Alberto, no sé si lo has llegado a comentar con Luis Vicente, pero comentábamos esta mañana que lo que provoca también la caída de ayer en Wall Street es que eche a mucha gente del mercado por las garantías que tenían y eso hace que salten posiciones, a lo mejor de gente que eso te evidencia la confianza alcista que había, sentimiento comprador. Es decir, si tú vas tan justo de garantías que con un mínimo recorte te saltan los remaches, es porque tú dabas por hecho que el mercado iba a subir. Pero para que se produzca una caída de la magnitud de 3 billones de dólares, ¿no? En el caso de ayer del mercado americano, sí. No vale solo el minorista. O sea, aquí han pringado, pregunto, yo entiendo, ¿todos? Aquí han pringado todos. Aquí ha pringado el inversor institucional. Las gestoras, los bancos de inversión han pringado. Los que más han pringado son los institucionales. Esto lo explicamos cuando llegaban las elecciones estadounidenses. Es que hay que diferenciar inversor particular, inversor institucional y núcleo duro. Es que ese es el error, Laura. Que identificamos institucionales con núcleo duro. Institucional no. es tan víctima como tú y como yo. El que está arriba es el núcleo duro. Arriba, claro, encima de la pirámide está el núcleo duro. Claro, y después viene el institucional. Claro, ese es el que pone el dinero de todos los pequeños inversores que dejan su gestión a terceros. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los fondos? Yo lo he explicado esto contigo varios viernes aquí. Las compañías tecnológicas estaban aupando al alza al S&P 500 para generar una sensación de bonanza de cara a las elecciones. ¿Con qué dinero se estaba haciendo subir eso? A ver, pues mira, aprovecho y te voy a pedir un gráfico. Saca el de Nvidia, porque como has usado en algunas ocasiones la palabra tragedia para referirte a Nvidia durante el año 2024, saca el gráfico de Nvidia para que entendamos el ejemplo del núcleo duro con el institucional y todo el entorno que se generó alrededor de la inteligencia artificial. A ver si nos sirve a modo de ejemplo de un título. ¿Tenéis el gráfico? No sé quién nos está haciendo el control. Sí, yo creo que lo tienen porque lo veo en previsualización. Bueno, ¿y quién nos hace el control? Para por lo menos saludarle, que se sepa que ha sido él. ¿Quién está? ¿Está Guille, no? Guille, ¿estás tú? ¿Guille? Hola, 1, 2, Guille. Manifiéstate, Hola, 1, 2. Guille. Guille, manifiéstate. Javi, manifiéstate. ¿Quién está? No está nadie. No pasa nada, estamos nosotros. Estamos nosotros. Tú no te preocupes, que estamos nosotros. Y nos valemos y nos servimos y tenemos además al personal por aquí dispuesto. Venga, vamos a gráfico de Nvidia. Sí. Cuando nos encontrábamos con subidas de hasta el 1.300%, que datan, fíjate, el inicio de la subida no está ni más ni menos que en octubre de 2022. Es que ha sido 2 años de calendario. Una subida del 1.317%. Claro, yo cuando explico, voy a poner las elecciones estadounidenses. Cuando explico que las elecciones estadounidenses están colocadas, fijaos, elecciones estadounidenses es aquí. Ahí lo veis. Digo, a ver, la subida de las grandes compañías tecnológicas tiene por objeto hacer subir los índices como el S&P 500 en el que participan la mayoría de los inversores estadounidenses mediante gestión indexada. Eso significa que cuando acaben las elecciones lo normal es que se acabe el cuento. Y como ya quien tiene años de mercado
sabe por experiencia que la subida es de un 1300% en 2 años. ¿Qué compañía vale eso? ¿Qué compañía vale 13 veces más que hace 2 años? Ninguna. Esa subida se fundamenta en expectativas. Bueno, cuando explicaba eso, decía, bueno, las tecnológicas pueden ir hasta donde quieran, pero acabarán en tragedia. Pero que eso es historia de la bolsa, que cualquiera que tenga un poco de experiencia lo conoce. Claro, ¿qué pasa? Que lo que hay ahora en el mercado es gente sin experiencia. Entonces, cuando tú explicas estas cosas, yo es que he visto, no tienes ni idea, porque Nvidia va a vender no sé qué, no sé dónde, porque Nvidia tal. Nvidia ahora mismo está cotizando con respecto a esos mismos mínimos, ya con una revalorización del 839%. Ese 500% se lo ha quitado ya. Pero, un 839% en año y medio sigue siendo mucha subida. Con lo cual, ojo, veremos lo que pasa con las tecnológicas, porque fueron las que llevaron el peso de la subida y lo normal es que lleven el peso de la caída. Y aquí pasa lo de siempre. Cuando hemos visto Nvidias a $150, de repente las vemos en 110 y decimos, uy, qué oportunidad más buena de compra. Depende de si luego suben o no. Pero eso que hay ahí no es un soportazo como la copa de un pino, Alberto. Como la copa de un pino, concretamente. Esto es un soporte como la copa de un pino. Con lo cual, lo normal es que Nvidia todavía, bueno, de hecho, igual te estás refiriendo a donde cotiza ahora mismo, que también hay un soporte. Sí, sí. Ahí también hay un soporte. Sí. Pero es que, Laura, si vamos al gráfico en el pasado, mira, esto es la subida que realizó hasta 2021 Nvidia. Fijaos, en 2020, mirad, estaba Nvidia en la crisis sanitaria, marcó unos mínimos en 4,37. Vamos a cuantificar de cuánto fue la subida hasta 2021, en menos de un año. En año y medio, un 672%. Bien. Cuando estaba cayendo había muchos soportes, muchos, pero se van rompiendo. ¿Y hasta dónde cae? Pues no hasta el principio de la subida de 2020, pero fijaos qué tremendo tortazo se lleva Nvidia en aquel momento. Llegó a caer un porcentaje total del 68%. ¿Cuánto sería caer ahora a un 68%, que es más que plausible? Pues agarraos. Sería caer ni más ni menos que hasta 46. Hasta esta zona, donde, oh casualidad, hay un soporte. Aquí. Ahí hay un soporte que en su día fue resistencia. Y por cierto, una resistencia que se rompió muy rápido. Y algunas veces explicamos en estas clases de los viernes que cuando una resistencia se rompe muy rápido, normalmente el precio en el tiempo tiende a volver a esa zona. Es decir, que sí, que Nvidia va a ser Iturralde, no tienes ni idea de las tecnológicas. Iturralde, sabrás mucho de bolsa, pero de las tecnológicas no sabes. Iturralde, sabrás mucho de bolsa, pero de Bitcoin no sabes. Miren, yo les juro que esa es la frase que más he escuchado yo, sabrás mucho de bolsa, pero de esto no sabes, en los últimos años. Y esto para mal y para bien. Con lo del oro igual. Cuando explicamos por qué iba a subir, Iturralde, sabrás mucho de bolsa, pero te equivocas con el oro. El oro va a caer porque lo que va a subir es Bitcoin. De verdad, en el mercado ahora mismo hay un problema, y es que la mayoría de las personas que están no suman más de 3-4 años de mercado. Y para interpretar el mercado hay que tener experiencia. Eso significa que debemos ser conscientes de que cuando ahora se publica una estadística, un Investors Intelligence y cosas de esas, estamos hablando de personas que acaban de terminar a veces la carrera, han estudiado económicas y vienen a la bolsa a comerse el mundo, es decir, a arruinar a sus clientes. Yo os sugiero que tengáis cierto cuidado con el pensar que los pánicos ya se han producido. Ayer lo oí, el pánico ya se ha producido. A la noche con Miguel tuvimos que explicar, ojo, que yo he vivido muchos pánicos de bolsa y el mercado se estira normalmente hasta lo inimaginable. El Brexit, el famoso jueves aquello fue pánico.
Claro, pero fue un pánico de un... El COVID fue pánico. Absoluto. Mira, aquí tienes el COVID. Esto es un panicazo brutal. Brutal. Y en esta sí que acertamos también cuando finalizó. Justo unos días después, el 17, tengo por ahí además claro cuando expliqué que el mercado iba a subir. Y era, pues no sé si era el 20 o el 24, bueno. Y acertamos también. Estamos hablando de una caída del 40% en días. Y en el caso del Brexit, también estamos hablando de, pues fíjate, fue un día, además, eso fue en junio. Fue un día como muy tonto. Fue una cosa como muy inmediata. A ver, ¿dónde está? Junio del 16. Pues mira, aquí fue el Brexit. El Brexit fue justo allí, en la flecha verde. Estamos hablando de una caída con respecto al día anterior, con respecto al cierre del día anterior, por la mañana, en la apertura, de un 9,90%. Y yo me acuerdo que me tocaba con Luis Vicente ese viernes, que era el 24 de junio, Sí. y que a mí me pareció una noticia maravillosa, que Gran Bretaña se hubiera ido de la Unión Europea, y Luis Vicente estaba el hombre ahí con una crisis existencial formidable. ¿Sabes lo sentido que es Luis Vicente? Sí. Pues sí. Claro, y fíjate, desde el Brexit, la subida fue meteórica. Fue una subida del tirón. Sí, fue impresionante. Claro, impresionante. De un 47% en un año. Entonces, vamos a dejar que esto caiga hasta donde quiera. Luego vamos a dejar que esto caiga, Vamos a dejar que esto caiga. Es que fíjate, alguien preguntaba por aquí, ¿qué pasa con los bancos? Mira, me caliento, y yo no soy analista, pero han subido tanto los bancos que aplicar esa respuesta que da Alberto, déjales que caigan, es que han subido tanto. ¿Qué pasa con los bancos? Pues que hay incertidumbre, habrá menos crédito, ¿qué pasará con los tipos? Pues que han subido tanto que pongamos en contexto. O la pregunta que hacéis sobre Iberdrola o el sector eléctrico, pero no ha subido ya mucho. Bueno, pero es que al mercado hay que llegar con una estrategia. ¿Qué estrategia tienes? Mira, ya está. Y respondidas esas preguntas. En las últimas semanas lo hemos explicado en Capital Radio. La banca ha tenido una gran subida, pero la banca ya tiene síntomas de agotamiento. La semana pasada titulabais mi mensaje como Iturralde, 2 puntos. ¡Hay que salir de la banca! No, Iturralde no dijo hay que salir de la banca. Iturralde dijo hay que cambiar la banca por las eléctricas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la gente cuando ha estado ganando en un sector, pues lógicamente quiere seguir ganando. Entonces, si tenemos la inmensa potra, porque hemos tenido una suerte súper poco habitual de que aparezca un sector cuando tenemos que salir del anterior, fantástico. Eso no suele pasar. Pero ¿por qué no nos planteamos, no qué pasa a los bancos? ¿Qué le pasó a los bancos? ¿Por qué los bancos subieron tanto? Vamos a ver. Yo lo que no entiendo es por qué no surge la pregunta de ¿qué le pasa a la banca? Cuando hacen una subida en 2 años, del 220% el Santander, que en el caso del BBV ha sido más. O sea, en el caso del BBV ha llegado a subir en ese mismo espacio de tiempo, pues ni más ni menos que un 305%. ¿Qué no me preguntaban? Oye, ¿qué le pasa al banco? ¿Por qué sube tanto? No. Claro. Entonces. ¿Tú, Alberto, tú crees que a Donald Trump le da igual el mercado, la bolsa en el corto plazo? Cuando digo Trump, digo su equipo, digo Bessent, el secretario del Tesoro, digo su secretario de Comercio, sí. Y que lo que le importa es la reducción del déficit y la deuda de Estados Unidos porque ahí hay una auténtica bomba de relojería. Si tú a Donald Trump le dices ahora mismo que si firman este papel, la bolsa cae un 70%, pero que consiguen exitosamente reducir el déficit y te lo firma. Con eso te lo digo todo. Hay que entender que Donald Trump gana mucho dinero en bolsa. Cuando, ya se ha confirmado, cuando cayeron las torres, la compañía Carlyle de los Bush había realizado una venta masiva días antes de compañías aéreas. Hay un cómico llamado Jimmy Dore que tiene un canal de YouTube de denuncia social y que lleva mucho tiempo detrás del tema de la caída de las torres. Cualquiera que no sea un tragacionista debe entender que el asunto huele muy mal, olió muy mal. Y en una de las invitaciones que ha tenido en su programa, ha traído a expertos financieros que rastrearon las ventas de la financiera Carlyle de George Bush. Padre, Hijo, Familia, Espíritu Santo, todos están ahí.
Bueno, pues hay que tomar nota. Son adivinos. O sea, se va a producir un choque de unos aviones contra unas torres y son adivinos. Días antes han liquidado todo en compañías aéreas e incluso abierto posiciones bajistas. Ya, Alberto, pero es que yo estoy mosqueada por otra cosa. Se lo decía esta ¿Por qué? mañana a Luis Vicente. ¿Tú recuerdas que hace un mes estábamos rayados, Luis y yo, con Warren Buffett? ¿Y por qué tenía tanta liquidez Warren Buffett? Ya, ¿Y por qué estaba en récord de liquidez? ya, ¿Y qué ya, pasaba? Que no encontraba nada en el mercado. Y yo esta claro, mañana, cuando he visto los 3 billones, le digo a Luis Vicente Buffett, tío, que casi, que ha pasado como si nada, claro, como si nada en el jueves fíjate, negro. y fíjate que hubo, como yo con Rocío, cuando nos preguntan, que nos han preguntado muchas veces por Buffett, siempre digo que es buenísimo. A mí me llegaron a decir, no, Iturralde, no, Warren Buffett no es tan bueno porque, claro, vendió y el mercado sigue subiendo. No, y explico por qué. Warren Buffett Sí, eso lo he oído yo muchas veces. Sí. Claro, mueve tal cantidad de activos que no se puede permitir el esperar a unos máximos para vender. Entonces, tiene que ir vendiendo poco a poco. Claro, a Warren Buffett no le interesa pillar el máximo de Apple cuando vende. Esa es la ingenuidad del especulador Nobel, que piensa como un pobre. Warren Buffett no está ahí para rascar el último dólar, no. Warren Buffett no quiere alterar el sistema financiero con una venta masiva en máximos. Tiene que ir haciéndolo poco a poco. Entonces, cuando yo estos meses he explicado que Warren Buffett es buenísimo, pues siempre tenía la réplica. Bueno, pues me alegro mucho de que, ya sé que vosotros le tenéis por muy bueno a Warren Buffett, pero me alegro de que se vaya viendo el porqué. Claro. Me gusta esa frase que has dicho, el especulador Nobel piensa como un pobre. Claro. Esa es una frase de cuando hacemos libros, ¿no? Recopilaciones, compendios de frases que se han dicho en el mercado. Está Livermore y está Alberto Iturralde. Me encanta. Casi. No, en serio, Alberto. Joder, es verdad. Sí, es normal, como aquello de que si tú puedes hacer dinero en bolsa estarías viviendo en el Caribe. No. Si tú puedes vivir de la bolsa, primero no vas a buscar hacerte millonario, vas a buscar vivir holgadamente. Porque si buscas hacerte millonario tienes que subir el riesgo. Y al subir el riesgo, pierdes. Cualquier pérdida te destroza. Entonces, claro, tú tienes que saber vivir del mercado. Cuando alguien piensa que si tú puedes manejarte en los mercados bien, vas a vivir en el Caribe o que eres multimillonario, es que piensa como un pobre. Claro. Vuelvo al núcleo duro, Alberto, perdóname un segundo, ¿no? Que te pedí lo del gráfico de Nvidia, porque joder, el núcleo duro de Apple era consciente de la que se venía encima. Porque claro. Joder, a Apple se le tiene tanto respeto, admiración, más allá de que haya subido mucho en bolsa o no, ¿no? Pero bueno, en muchas ocasiones ha conseguido derribar las críticas del mercado de no tienen productos nuevos, no saben hacer nada nuevo, bla, 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 ¿no? Menudo palo, sí. Menudo palo. Sí. Porque a mí me pasa con un título de estos reincidentes y digo, mira, pero es que si en el fondo... A Grifols, por ejemplo, le damos por hecho la volatilidad, ¿no? O a un Ampere, o a todos estos títulos, ¿no? Pero, joder, sí. Apple es de esas empresas que, oye, es más noble, ¿no? Los gráficos, yo creo que es uno de esos gráficos que podríamos meter en el saquito de gráficos nobles. Mira, estoy marcando en el gráfico una caída en Apple que se realiza en octubre de 2018 hasta enero de 2019, ¿vale? Es una caída en 3 meses que es del 40%. ¿Por qué cojo este tramo y no cojo el del COVID? Pues porque el del COVID es excepcional, que también fue aproximadamente de un 40%. Vamos a cuantificarlo, fíjate, fue incluso menos, el 35%. Vamos a ver cuánto ha caído ahora mismo. Hemos dicho una caída normal del 40%, porque esa caída, aunque no sea habitual, entra dentro de lo normal. Bueno, pues para llegar al 40%, Apple, que ha descendido durante los últimos 2 meses desde 260 hasta 203, tendría que caer hasta 155. Es decir, que todavía ha realizado la mitad de la caída que era normal en 2018. ¿Ves, Laura, cómo es que te estamos tan acostumbrados a las subidas que cualquier caída hace que nos salten los remaches? Sí. No, nos da un brote, no sabemos dónde meternos. Y ojo, porque no ha caído ni siquiera lo normal. Es decir, que cuando a veces por las tardes de... Está aquí, Raúl Hernández, sí, esta frase también está muy bien. Mía, sí. O sea, yo cuando muchas veces digo que
es bueno cuando se hace preguntas sobre valores, para no convertir los consultorios en un tedio total, el haber mirado un gráfico antes para razonar sobre él. Entonces, claro, si alguien llama mañana y nos dice, Iturralde, ¿qué le pasa a Apple? A Apple le pasa que tú no has abierto un puñetero gráfico antes de llamar. Porque Apple en realidad ha tenido una subida súper exagerada durante los últimos años. Warren Buffett era el mayor accionista de Apple y salió por completo de Apple, o por lo menos se quitó la mayor parte. Y ahí es donde entra lo que tú dices. Ha salido de Apple y se está perdiendo y sigue subiendo Apple. Y sigue subiendo Apple. Claro, y claro. qué tonto es Iturralde, que se fía de Warren Buffett. ¿Qué vamos a esperar de Warren Buffett si no cree en el Bitcoin? Es decir, es que ese es el nivel. Ese es el nivel. Entonces, claro, yo si nos estáis viendo y no lleváis mucho tiempo en el mercado, os sugerimos que, más que tomar decisiones en función de todo el escenario que se plantea en la bolsa, seáis reflexivos. Es muy importante. Por eso los viernes, para mí me parece que el espacio bursátil más cualificado en español, sin lugar a dudas. Entonces, no, lo que estamos viendo es un recorte normal. ¿Que podemos ver hoy el suelo del mercado? Podría ser. ¿Tú explícame, ¿cómo estás ahora? ¿Qué te ha pasado a ti con la operativa del DAX? No, estamos cortos. No, estamos cortos. No, estamos cortos y estoy tranquilo. Ya te comenté ya la semana anterior que eso ya se iba a ir enderezando totalmente poco a poco. Pero lógicamente, ¿qué pasa? Que la volatilidad es muy alta y tenemos que tener paciencia. Pero no, estamos bien. La operativa ya funciona con normalidad. Estoy bajista. Claro, ahora hay un problema. El problema está en los cierres de sesión. Los cierres de sesión hay que pensarse muy bien, quedarse dentro o no. Pero no, a nosotros no nos duelen prendas en volver a ver. Oye, y una pregunta, esto es ignorancia bursátil, claro, como tuvimos hace no demasiado tiempo, que fue hace 2 semanas el vencimiento y se rolaron posiciones, ¿cómo van al mercado o cómo estaba el mercado de cara al contrato de los nuevos futuros? ¿El mercado se posicionó alcista o se posicionó bajista? Vale, lo vamos a explicar ahora mismo. El lunes, a ver, ¿qué lunes fue el que habló Donald Trump? Estamos a día 4 de abril, espera que cambie de mes. El viernes pasado no fue, yo creo que fue el viernes anterior, el del vencimiento. El día 24. El día 24. Sí. Sí, el primer día de vencimiento nuevo es el día 24 de marzo. Bien, el día 24 de marzo, lo voy a marcar aquí, a ver, esto no es, madre mía, 21, 26, a ver qué pasa aquí, joder, por fin. Ya, ahí está, el 24 de marzo. Sale Donald Trump a decirnos que relaja la política arancelaria. Esto no es broma. Sí, no me acuerdo porque lo comentamos la semana pasada que lo había dicho el lunes y todo el tema. Sí. Y a mí ese lunes a la tarde me tocaba con Rocío. Y yo explico, digo, a ver, yo la semana anterior había explicado, hasta que no termine el vencimiento no vamos a ver indicios. Cuando haya terminado el vencimiento tenemos que ver cuáles son los estímulos que aparecen en el mercado para saber qué va a pasar. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Aparece Donald Trump por la mañana a decirnos que va a reducir aranceles. Alguien dirá, pero si las acaba de subir, iros al lunes anterior, ¿vale? No este, sino el anterior, el día 24 de marzo. Y lo vais a ver, meridiano. Y yo le explico a Rocío, digo, a ver, si sale Donald Trump diciendo esto, como Donald Trump está continuamente intentando favorecer al sistema financiero a engañar a los especuladores, lo normal es que el mercado, como es una noticia positiva, reducción de aranceles, pues el mercado caiga y tendremos una primera fase de vencimiento seguramente bajista. Lo cual, unido a que el DAX no había tenido apenas recorte por aquello de las elecciones durante el mes de febrero, había estado un mes todavía lateral para vencer lo más alto posible, lo normal es que el DAX tenga más caída ahora que el SP500, que ya ha hecho gran parte de la caída. Y por favor... Fíjate, sí, si podéis pinchar el gráfico del futuro del DAX. Porque yo inconscientemente, y mira que hablo contigo todos los viernes, Alberto, y algunos lunes te pongo y estoy pendiente de lo que dices. Automáticamente mi cabeza estaba pensando, bueno, rolan las posiciones de los futuros y esto se nos sigue yendo para arriba. Y fue mi... fíjate el daño que puede hacer el ruido general que tenemos en el mercado y en el ambiente. Aderezado en ese momento, recuerda en qué estábamos hace 2 semanas metidos. Estábamos en el gasto en defensa y emisión de deuda en Alemania para que la economía alemana, que está en recesión, pueda crecer ya mucho en el año
2026. Ese era el escenario hace 2 semanas, cuando vencen los Pero es que el escenario con la caída de beneficios en Alemania ya era anterior. El tema de las armas ha sido posterior, pero el tema de la recesión alemana es muy anterior y el mercado había subido con esas noticias. Es decir, que el mercado ya estaba inmunizado a ese respecto. Por eso, por muy experto que seas o te creas, hay momentos en los que tienes que esperar a ver por dónde aparece el estímulo. Y el lunes a la mañana aparece clarísimo. Entonces, claro, dices, uy, puede haber pequeños rebotes, pero lo normal es que este inicio de vencimiento sea bajista. Pues ahí tienes el gráfico. Mira qué tortazo desde el lunes, aquel. Estamos hablando de que ahora mismo ya contabiliza, pues ni más ni menos que, pues agárrate, un 7,89%. Pero es que encima lo mejor o lo peor de todo es que el SP500 sigue teniendo mayor caída, lo cual no tiene sentido. Es decir, lo normal es que Europa tienda a recuperar la caída del SP500, que se cuantificaría en 12%, mientras la del caso del DAX no es ni más ni menos que todavía de un 9% aproximado, desde máximos. Un 9,40%. Pero ojo, que hay cosas peores. Por eso yo a la gente que tenga eléctricas le sugiero que el exceso de capital que ha metido en las eléctricas quizás lo retire, es decir, que la mitad de la posición se venda, porque España solo ha caído desde máximos un 5,60%. ¿Significa que tiene que caer? No necesariamente, pero podría ser que cayera. Y ahora hay otra cosa más. Cuando se hable de pánico, tengan en cuenta una cosa, tened en cuenta una cosa. Yo les llevo explicando estas semanas. El sistema financiero necesita eliminar a Donald Trump de la ecuación. Hizo subir las bolsas para intentar una reelección demócrata en la persona de Kamala Harris. No lo consiguió. La reelección, la subida la hizo. Yo no entiendo por qué la gente se piensa que con Donald Trump va a subir la bolsa. Y lo expliqué nada más entrar en la toma de posesión, lo comenté, digo, ojo con los mantras de no, como subió la bolsa con Donald Trump, la bolsa ha subido con todos los presidentes. Con lo cual, ojito. Porque el negocio, una vez que ya se ha producido todo ese proceso electoral, es a la baja. Claro, ¿va a haber un giro, un cambio de tendencia? Bueno, yo lo he explicado, digo, no ha habido un gran periodo de reparto de títulos. Pero recorte tiene que haber. Fíjate, Laura, que tú... Pero es que tú, mira, antes hablabas del especulador Nobel. El especulador Nobel no ha operado a la baja. O un porcentaje importante del especulador Nobel no ha operado a la baja. Fantástico. Fantástica encima la precisión que acabas de hacer, porque es totalmente cierto. Es decir, no hay una mecánica de abrir cortos en el mercado y beneficiarte de las caídas. Es decir, que la inmensa mayoría de operadores del mercado de los últimos meses lo han hecho solo en el lado alcista. Es decir, tu valoración es fantástica y muy acertada. Eso significa que, a ver, mira, tú misma también nos decías hace 3 semanas o 4 semanas, cuando hablábamos de la posibilidad de que el mercado cayera después del vencimiento, tú decías, ojo, que en marzo, algo así como que a ver, recordabas fechas históricamente marzo nos ha dado sustos. Y tú dijiste, cuidado, que a veces el susto viene un poco después en abril, ¿o no? Bueno, bien, pero independientemente de eso, tenías razón. Sí. No estamos hablando de una diferencia de semanas. Pero sí, realmente en marzo, si hubieras vendido, ahora estarías feliz. Entonces, que sí, que en ocasiones toda la parafernalia de los estímulos que aparecen en la economía tiende a engañarnos. Y ahora lo normal es ver un inicio de vencimiento bajista, que obviamente ya lo estamos viendo. Luego, en un momento del vencimiento que normalmente es de 3 meses, salvo en el índice español y el francés, hablo de los importantes, ver paradas, no sé, igual ya tenemos hoy pánico, no lo veremos, pero fijaos, es que soportes importantes no hay tantos a la vuelta de la esquina. 20.500. A ver, poner el DAX, porfa, dejar el gráfico un segundito. Vale. Estos días yo vengo explicando que se ha producido una figura clarísima de doble techo en índices como el DAX. Fijaos. Uy, ¿se ha cortado? Todos los días, todo esto. Ah, vale. Esto es el SP500. Esto es el SP500 que tiene una figura de vuelta muy fiable porque tiene el segundo máximo por encima del anterior
Es muy fiable porque eso genera siempre una trampa de mercado, ¿vale? Bueno, pues si duplicamos la figura de vuelta del SP500, que normalmente es dentro de la disciplina chartista, es lo normal, duplicarlas, pues ya se ha alcanzado el objetivo bajista, 5.440. Bien, si vamos al Nasdaq, el Nasdaq ya alcanzó el objetivo bajista, son figuras iguales, la del SP500 y la del Nasdaq. Fijaos, voy a marcaros los dos máximos, ¿vale? Ahí está uno y aquí está otro. Si duplicamos la figura a la baja para buscar la proyección bajista, nos encontramos que ya se cumplió en el caso del Nasdaq días atrás. ¿Lo veis? Clarísimamente. Que se haya cumplido la proyección no significa que el Nasdaq ahí tenga que dejar de caer. Este es el gran error muchas veces. Estamos hablando de objetivo bajista. Bueno, pues si ahora nos vamos al DAX, nos lo encontramos con, fijaos, vamos a dibujar ese doble techo, la figura completa. ¿Sí? Nos encontramos con una proyección bajista razonable para el DAX de 21.160 y algo. ¿Vale? Esto os lo sé decir antes de charla porque lo he venido comentando durante estos días. ¿Vale? Ese sería el objetivo bajista. Pero, el hecho de que llegue hasta ahí, que lo va a hacer quizás estos días, es probable que lo haga, no significa que ha frenado la caída, que ese es el gran error del especulador. Entrar ahí comprando a lo loco. Ahí tendremos que ver una figura de vuelta, es decir, indicios claros de recoger títulos por parte de ese sistema financiero, porque no nos debería extrañar que el mercado en general quiera caer más hasta niveles, pues vete a saber hasta dónde. Por ejemplo, esta zona de hueco, 20.130, no es descabellada una caída de ese tipo. Vamos a cuantificar caídas en el pasado. Fijaos, voy a borrar todo. Esta caída de aquí inicial, de 2021, que se produjo de una manera muy violenta, si la cuantificamos a la baja, ya se está acercando más o menos a los niveles que hemos comentado. Es decir, que cuidadito con el dar por hecho que todo ha terminado de caer. Dicho esto, igual hoy vemos el pánico y la cosa finaliza. Pero oye, me parecía interesante cuando antes tú decías que lo que te parecía más difícil era tener posiciones, dejar posiciones abiertas al cierre de la sesión, porque además hoy tenemos cierre de semana, ¿no? Ahí hay que tener mucho aguante por lo que pueda pasar, teniendo en cuenta también lo que puede pasar el fin de semana, declaraciones, lo que se puede ir gestando a lo largo del fin de semana, entiendo, ¿no? Sí, porque además Donald Trump, que hemos explicado el caso de los Bush con las compañías aéreas antes de las torres, pero Donald Trump está ganando dinero en bolsa. Por eso Donald Trump sale a las 10 de la noche a decirte lo de los aranceles. ¿Por qué? Porque necesita que se vaya cociendo todo el sentimiento, todo el discurso durante la noche, para a la mañana ellos hacer dinero. A la mañana en Europa sí, ellos hacen dinero en Estados Unidos y en Europa también. Entonces, claro, en esas situaciones tienes que deducir muy rápido cuándo ellos ya han hecho su trabajo. Porque si ya han recogido títulos, a la noche te van a soltar una noticia para hacer subir el mercado. Pero Alberto, o sea, yo vuelvo a otra pregunta básica, ¿vale? Como que es la primera vez que hablo contigo. Ahí del inside trading. ¿No hay nadie que mire esto? Alguien que diga, oye, en función del mensaje que das, luego estás operando en bolsa, porque las comisiones de valores, cuando hay alguien que realiza eso, abren expedientes y abren investigaciones. Ya sé lo que dices del núcleo duro y el institucional. No, el dinero no está ganando él directamente. Donald Trump no es tan estúpido como para en un momento determinado él tener una cuenta de valores y operar su familia. Sí, ¿no? Lógico. Sí, sí. O sea, ahora se hace con financieras. No puedes cogerles. Imposible. Si están ganando muchísima pasta. Esto me lleva a el mercado es manipulación. Pues sí. Claro, cuando explicas esto, pues te aparecen muchas veces muchos economistas a decirte que no, que la oferta y la demanda. Claro, a mí me gustaría saber cuántas órdenes han metido en el mercado en su vida esas personas. No, bueno, pero de todas formas acabas de citar el tema del DAX, ¿no? Y en el caso del DAX ha sido evidente. Una economía en recesión durante 2 años y lo que ha subido el DAX con una economía en recesión durante 2 años. Y no justo cuando empezamos a hablar de plan de infraestructura, de levantar el freno a la deuda, que está en la Constitución, nada más y nada menos que en la Constitución. Estaba, el DAX empieza a caer. O sea, quiero deciros que... ¿Vale? No, ya, pero no te preocupes, que en unos meses, cuando vuelva a explicar que el mercado es manipulación, los mismos. ¿Qué dice? Eso es conspiranoia.
Bueno, ¿sabéis cuál va a ser? Bueno, Este es un comentario a lo mejor un poco de patio de vecinos, Alberto? Pero va a haber un momento en el que se va a detectar con todas las referencias que tú des, ¿vale? O que tus colegas deis. Va a haber un momento en el que los brokers o la gente que da cursos de bolsa, todo estará lleno de mensajes de aprenda a operar en corto, la operativa en corto, así se opera en corto, cómo operar en corto. Que joder, Alberto. A ver. no falla. No, es que Que tienes toda la no, razón. tío. O sea, que ya que me he chupado la crisis de las .com, tú también, que me he chupado la crisis financiera. Joder, que ya sabes, pum, 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 cómo va aquí el negociado. Hombre, que ya sabemos cómo va el negociado. ¿O qué? Cuando estemos cerca del suelo, si es que tenemos un proceso de caída más profundo, nos encontraremos exactamente con los anuncios que Laura Blanco nos acaba de decir. Es cierto, tal cual. Claro. O sea, que quien quiera hacer pasta dando cursos, que ahora, si esto se para y se frena, ya no, pero que lo tengan, hay que ser el primero en hacer, porque, joder, el especulador Nobel no ha parado a corto, porque el especulador Nobel que ha visto como los bancos del IBEX 35 suben más de un 200% en 2 años, se piensan que esto va a subir forever and ever y que siempre la gente va a pedir crédito, nunca va a haber mora, las ratios de solvencia van bien, la economía global va a triunfar siempre y al final, pues la economía son ciclos, las finanzas son ciclos y cuando el núcleo duro considera que puede colocar papel porque el ambiente es el adecuado, coloca papel a la buchaca y que sufra el resto. Si es que, claro. es que se repite. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. En los fondos indexados estadounidenses, porque la gente puede decir, bueno, pero no les ha dado tiempo a colocar en esta caída. Sí les ha dado tiempo a colocar, sobre todo en Estados Unidos. Los fondos indexados entran compradores dando contrapartidas a las ventas de los núcleos duros. Es decir, que en realidad que un fondo indexado pierda no es problema, porque pierde el pequeño inversor. Pero tú sabes el dato, se lo di a Luis Vicente el otro día, que no sé si lo llegamos a comentar en antena. Lo sacó BlackRock esta semana. El dinero que ha entrado en ETFs europeos, joder, ahora no me acuerdo si fue mes de marzo o todo el trimestre. Ahora, ese dato de memoria no me lo sé, pero sé que era en torno a 10 veces más de lo habitual. Imaginaos la pasta que ha entrado en ETFs europeos cuando estaba la bolsa europea. ¿No? Y entonces nos decían en otoño, hay que comprar bolsa americana, bolsa americana, bolsa americana. Y entonces, de repente hace pico Wall Street, empieza a caer, empieza la bolsa europea a subir, hay que comprar bolsa europea, bolsa europea, bolsa europea, ¿no? Y el dinero de allí se viene para acá. Y ahora, pumba, ala, pues dentro, con el carrito al lado. Pero tranquilos, sobre todo en el mercado a largo plazo, porque a largo plazo la bolsa siempre sube un 10% de media desde los años 60 el S&P 500 y lo mejor es invertir en bolsa porque si tú no tienes prisa, siempre vas a ganar dinero en la renta variable. Es que es eso, Alberto, es que siempre el mensaje el mismo. No falla, no falla. No falla, tío. Y lo mejor de todo es que no va a cambiar. Yo cuando ¿Tú crees que en el año 2050, cuando seamos net zero, te lo digo para provocar, cuando seamos net zero en 2050 y hagamos una clase de los viernes o a lo mejor ya para entonces hacemos solo una clase al año, ¿no? Porque ya estamos mayorzotes. Pero va a seguir siendo lo mismo. Lo mismo. De hecho, sí. Hombre, cambiaremos tú y yo porque vamos evolucionando como, lógicamente, todas las personas lo hacen y nuestros amigos, los que están conectados, habrán evolucionado y ya se sabrán esta película, pero mejor que nosotros casi. Pero va a seguir siendo lo mismo siempre, siempre. Y cuando el mercado haya caído, colas para comprar letras del tesoro. Siempre va a ser así. No va a cambiar. Porque es que es un gran negocio y lo hacen muy bien. Es decir, siempre lo hacen igual. No tienen por qué cambiar la forma de manipular y de engañar. Porque les sale bien. Bueno, porque lo importante es que pasen los ciclos suficientes como para que se renueve el personal minorista que está ahí, ¿no? Y que empieza a invertir o a manejar sus inversiones. Y se renueva. Y se renueva. Y que conste que yo creo que tanto Alberto como yo somos firmes defensores del libre mercado y de la especulación, que ninguno de vosotros malinterprete que estamos para nada. Simplemente estamos explicando un poco lo que hay. Lo que pasa es que lo que hay con la mirada un poco, alejamos un poco el foco. No estamos en el gráfico de 15 minutos. La especulación con cosas no necesarias. Esto es muy importante. Yo no tendría tripas en mi vida para especular con el pan de otras personas o con cuestiones que la gente necesite para vivir. Me parece de eso es ser de un inmoral.
Pero en cuestiones tan absurdas como el dinero y la bolsa, eso es claro que hay que especular. Todo lo que se pueda. Sí, es así. Tú sabes una cosa, que ChatGPT no ve muy jóvenes, Alberto. ¿A ti y a mí? Sí, no, sí. te ve joven a ti. A mí me ve muy mayor. Compañero. No. Demasiado, me quita la mitad de mi vida. Guille, ¿quién está por ahí? A ver, Pero, si Alberto parece un profesor de química. Sí, Alberto parece el profesor de química del instituto. Aburrido, ahí nada, con sus fórmulas debajo. Y vamos, ese que estáis viendo ahí no tiene ni media juerga. Y yo tengo yo no me veo identificada, la verdad, en la foto. Esto que lo hace Guille, ChatGPT, es lo que está poniendo todo el mundo en las redes sociales, que todo el mundo se saca el dibujito de su chisme. No, nosotros también no, que yo no lo he hecho. Yo veo que todo el mundo se pone su foto de San Alman y todos estos, y todo el mundo saca su foto, ay, mira qué guay. Y yo que soy muy rara, digo, pues qué gilipollez. Y no lo hago. Pero hoy cuando me lo ha dado Guille me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Me ha hecho mucha ilusión que lo pasara. Lo que pasa es que digo, hostia, yo no... Porque está el cuadro ese del fondo y el micro de Capital Radio, pero a mí me ponen estas dos personas sin micro auriculares y tal, y yo no... Además, hay que eso no sé si lo ha hecho ChatGPT solo o no. Vale, es verdad que tú llevas gráficos de velas japonesas detrás, porque es que Alberto es antigráficos de velas. Alberto es antigráficos de velas japonesas. ¿Me oyes, Alberto? No. ¿Me oyes? ¿Se ha perdido por él o por mí? ¿A quién se nos ha ido la conexión? ¿Ahora me oyes? Yo creo que he sido yo. Vale. Voy a poner otra conexión. No, digo que llevas detrás gráficos de velas japonesas, que tú eres antigráficos de velas japonesas, tío. Sí, es el único, estas cosas me las consigue Miguel, es el único que encontramos cuando vea barras Miguel, de tío, Miguel, hombre. Michael. No, bastante con que se lo ha currado. No, hombre, estaría bueno, ¿no, Miguel? Oye, un saludo, Miguel. Estoy deseando, Miguel, escucharte cuando nos expliques cómo van incorporando los BPAs de las empresas, todo el tinglao este que se ha montado, que va a ser súper interesante hablar contigo. A ver si algún día te sumas aquí, aunque sea 10 minutillos. Pues nada, que ChatGPT no... ¿Y estos quiénes son? Anda, coño, que somos... ¿El del medio Luis Vicente? Parece de estas... Sandra Torrecillas, que está a la izquierda. Sandra está a la izquierda. Sandra Torrecillas, luego entiendo que es Miguel, Luis Vicente, Maite, luego Chimo, que no tiene pelo, y el que está a la derecha de todo yo creo que es José Ángel, el financiero. José Ángel, sí. Pero esto parece los dibujos esos japoneses de... Yo veía una serie cuando era que era Oliver y Benji, parece los dibujos de Oliver y Benji. No, los japoneses, ¿cómo se llamaba? Novita, los de Novita. Ostras. Doraemon. Está bien. Bueno, vamos, cala. Pero ¿cómo va a seguir subiendo envidia con todo lo que le queda a la inteligencia artificial por hacer? Que no atina, hombre. Que no atina. Alberto, ponémelo más guapo, ponémelo más malote, que es como ese, no como un profesor de química, coño, que parece un profesor de química que digo, pues yo le veo así y no le identifico. Me lo cruzo por la calle y no le identifico. Esa es claro, esa es la imagen original. Esa es la imagen original. Vale. Eres tú, la que pensamos que era Maite eres tú. Madre mía. Anda, que ¿cómo está el patio? Oye, me ha dejado tocar eso que has dicho de que Trump, si le dicen que soluciona el problema del déficit, yo te entiendo que déficit barra deuda, ¿no? Daros cuenta que este año Estados Unidos va a pagar más cantidad por los intereses de la deuda que inversión va a realizar en defensa. O sea, son cifras que un poco te ponen en contexto de la magnitud, de la importancia de la deuda americana y del déficit que tienen los Estados Unidos, ¿no? Y esto que has dicho de, oye, si a Trump le dicen que se soluciona el problema de la deuda y a cambio el mercado tiene que caer un 70%, que él firma, que él firma, es heavy. Sí, porque date cuenta, Alberto, que se sigue preguntando la gente, pero ¿por qué Trump hace esto con el daño que genera en la economía y en el comercio? O sea, sigue siendo la gran pregunta y el debate en cualquier tertulia o en cualquier análisis. Es que el problema que tenemos cuando analizamos en los aspectos económicos es que lo hacemos de una manera aislada. Ahora todo el mundo está pendiente de los aranceles. Hay que mirar todo el juego. A Estados Unidos le interesa mantener lo más bajo posible el dólar. El dólar, sí, clarísimo. A Estados Unidos le interesa mantener el mayor grado de empleo posible. Por eso intenta atraer empresas con esos aranceles. Y a Estados Unidos le interesa llegar cuanto antes a acuerdos con Rusia en el ámbito económico.
porque Rusia le puede proporcionar materias primas baratísimas. Entonces, claro, si tú unes todas las piezas del puzzle, entiendes lo que hace. Pero claro, si tú te metes en aranceles, por ejemplo, estos días, una locura que estamos escuchando. Yo no quiero discutir porque yo entiendo que los análisis son libres. No, los aranceles son tan altos o están llevando a cabo acciones parecidas a la crisis del 29. La gente, yo no entiendo cómo la gente es tan simple. En el 29 se producen varios factores que generan una crisis brutal y uno de los factores más importantes no es los aranceles, sino la financiarización incipiente en aquel momento de todos los activos. En el año 1913 la Reserva Federal se había hecho con la emisión monetaria y durante las siguientes 2 décadas está continuamente ganando dinero a costa de los inversores estadounidenses. Y el crack del 29 no es más que la reacción a ese exceso inicial. Voy a ver si encuentro un gráfico del Dow Jones. DJ, esto va a ser complicado. Bueno, mientras lo buscas, decís por ahí, pues a mí me molaría vivir un capítulo, a lo mejor con la inteligencia artificial lo conseguimos, un capítulo de Doraemon, ¿eh? Yo soy Nobita, Alberto Iturralde es Doraemon y nos metemos en el bolsillo mágico de Doraemon y en el tiempo nos vamos al año 29, a los felices años 20, a vivir lo que pasa ahí como si fuera un viaje en el tiempo y os lo contamos. Bueno. Yo lo que pagaría por eso, o sea, de verdad, porque sí, nos íbamos a quitar muchos tópicos de encima, muchísimos. Voy a ver si voy al 1929. Sí, por suerte lo he encontrado. Vamos a ver lo que pasa en el Dow Jones en 1929. Fijaos, esta es la subida, a ver si quien esté, no sé si está bien. Sí, el gráfico, si podéis pinchar el gráfico por ahí, genial, gracias. Dicen por ahí que Trump tiene bitcoins, en el lado corto seguramente. Eso ya lo hizo Elon Musk en su día. Mientras se estaba poniendo corto, decía que Tesla iba a aceptar bitcoins como pago de coches Tesla. Y él estaba corto. Y cuando ya quería cerrar sus cortos, salía a decir que no lo veía nada claro lo del tema de aceptar bitcoins como pago de los Tesla. No seáis ingenuos, de verdad. Trump no va a hablar bien de bitcoin si él está largo. Va a hablar bien de bitcoin si está corto, para ganar con la caída. Ese es el problema, Laura, la ingenuidad. Trump tiene bitcoins, dice. Trump está bajista en criptoactivos. No seáis ingenuos. De verdad que es que el grado de ingenuidad que llevo viendo en los últimos años, sobre todo desde los criptoactivos, mira. La bolsa estadounidense desde 1922 hasta 1929 sube casi un 500%. Y eso es algo que no se tiene en cuenta. Cuando vemos la caída, nos planteamos, fíjate, qué caída más grande, qué caída más grande. No, simplemente está restando un movimiento brutal al alza de 7 años. No los aranceles. ¿Qué coño tienen que ver los aranceles con esto? Esto tenía que caer y punto. Cualquier mercado que sube un 500% tiene que caer. Vamos a la subida del SP500 desde octubre de 2022. ¿Cuánto ha subido el SP500? ¿Un 500%? No. Un 57%. Perdón, este es el Dow Jones, pero es lo mismo el SP500. Un 57%. La caída de ahora se está produciendo después de un 57% de subida. ¿Qué no podíamos esperar en el año 29? A ver si consigo otra vez volver al gráfico. Es decir, ¿qué no podíamos esperar aquí? Es decir, no, es por los aranceles. Es que ahora Donald Trump sube los aranceles y claro, en el 29 subieron los aranceles. No, en el 29 se había producido una financiarización de la economía que generó que hasta en bolsa la gente especulaba apalancada. Claro. Sí, se sobraron. ¿Quién vende todo lo que esa gente compraba? Los mismos núcleos duros que ahora han vendido con las elecciones estadounidenses. Cuando explicas estas cosas, no, pero Trump tiene bitcoins. Es que, por favor. Alberto Iturralde, yo os tengo que dejar antes, que tengo una cosa que hacer y no me puedo quedar más en mi clase. ¿Le mantenemos a Alberto Iturralde el arancel del 100%? Yo creo, Alberto. Sí, que lo puedo pagar sin problemas. Que te lo quitamos. ¿No lo vas a repercutir en tu margen? ¿Tienes claro tu cadena de suministro? Claro que lo voy a repercutir. Pero
Aquí estamos Tienes tu para ganar cadena dinero, de- no para hacer amigos. Claro. Tienes tu cadena de suministro controlada, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente Todo controlada. controlado. Oye, eso está bien. Oye, que muchas gracias, ha sido excepcional la clase de hoy, Alberto. Muchísimas gracias por enseñarnos lo que pasa en el mercado. La verdad es que es un honor, ¿eh? Es un placer compartir contigo estos tiempos de viernes, estos tiempos en los que aprendemos del mercado, en el que vamos enfocando la mirada, el vínculo entre... Hoy es verdad que hoy hemos visto gráficos, en otras ocasiones, en otras clases no vemos gráficos y nos centramos más en la cuestión geopolítica. Te agradezco que hoy viéramos más gráficos para darle forma y contexto a todo esto. Es que hoy era una clase muy bursátil y muy económica. Otras veces nos podemos permitir derivarlo en aspectos que tienen que ver con la bolsa de una manera más indirecta, pero hoy necesariamente era así. Bueno, y no hemos hablado del petróleo porque me importaba el movimiento que ha hecho la OPEP+, triplicando el petróleo que va a poner el mercado. Eso tiene mucho de geoestrategia, relaciones Arabia Saudí con Estados Unidos, con Rusia. O sea, yo creo que ahí hay mandanga, ¿eh? Ahí hay temita, pero bueno, ya iremos comentando la jugada y si no tenéis la magia de la bolsa. Mandanga, Bueno, pero qué bueno. Espera, no. Es que es totalmente el Fari. Es totalmente la mandanga del Fari. Si te acaban de ver las cosas. No, ya está. Así que no, lo que me pasa es que me habéis felicitado. Aún no, es el 5 de abril, es mañana. Hoy estoy despidiendo mis 46 años, pero no tengo ni crisis ni nada. No sé con los 50, pero yo no tengo ni crisis ni nada, tío. No, porque hay mandanga. Bien. Y si hay mandanga no hay crisis. Claro, tío. Pero es que si al final, lo has dicho tú muchas veces, o sea, al final, si te acercas al mercado porque te gusta la especulación, porque eres consciente de lo que hay, pero no, pues necesito dinero. Si la actitud de acercamiento al mercado es otra, porque la vida hay mandanga, pues ya está, todo listo. Profesor, oye, este año apruebo, ¿no? Yo creo que este año me tienes que aprobar. Hombre, llevabas 3 viernes metiéndome mucha caña. Hoy has estado más relajado. Yo creo que este año me vas a probar. Oye, cuidaros. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima semana. Gracias, Alberto. Un placer. Claro.